Hubo marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y casi se arman los cates ahí enfrente del edificio de la Suprema Corte, pues cuando algunos de los marchistas pues, le buscaron la bronca a los que están bloqueando a la Suprema Corte la entrada y han puesto sus pegotes y todo. Así funciona la democracia, les guste o no, así funciona la democracia. Lo que pasa es que en México durante décadas tuvimos un sistema donde pues nadie se manifestaba porque pues, llegaba la policía y te pegaba. Y ahora me gusta lo que yo veo. No que esté de acuerdo con todas las manifestaciones, pero prefiero eso a la represión. Que la gente se manifieste, aunque no me gusta contra qué se manifieste. Entonces hubo marcha en un domingo donde pues mucha gente se siente agredida porque no puede disfrutar su fin de semana. Mi querida Kenia López Rabadán, senadora de la República por el PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. O sea, llega un momento donde yo estoy hasta el copete de las marchas. Yo pensaba ir al centro ayer, me dijeron, ni vayas, porque no se puede, pues dije, no voy. O sea, llega un momento donde dices, ¿hasta dónde están funcionando las marchas? ¿Hasta dónde, a fin de cuentas? Porque el presidente organiza su manifestación y una semana después organizan la del contra. Entonces, como que estamos viendo un partido de ping-pong, ¿no? Donde todo el mundo está dando la bolita. Entonces ya vimos a los que llegaron de Veracruz en una manifestación vulgar, ofensiva y agresiva, comandada por el gobernador de Veracruz, en donde traían ataúdes con miembros de la Suprema Corte de Justicia, lo que es una agresión, casi pidiendo que alguien los mate. La verdad, hay de formas de manifestarse a formas. Claro, tienen todo el derecho a traer sus ataúdes, los seguidores de Cuitlahua García, tienen todo el derecho, pero debería mantenerse un mínimo de prudencia o no sé de qué, pero hay gente que no entiende. Pues mira, querido Eduardo, primero que nada yo creo que es claro que hoy en este mundo, digamos, en donde los derechos humanos tendrían que defenderse e incluso que reconocerse por las distintas autoridades, te guste o no, el primer derecho... No, sí me gusta a mí. No, me refiero incluso a las autoridades, ¿no? O sea, puede ser que una autoridad no le guste que tú ejerzas tu derecho a la libre manifestación. Claro que no les gusta a ninguna autoridad de aquí y en cualquier partido donde político. sea. A los funcionarios públicos no les gusta que los critiquen. Pero los seres humanos, las personas, tenemos derecho a la libre manifestación, como también, por cierto, tienen derecho las personas al libre tránsito. Y nos ha costado mucho tener esos derechos. Claro, o, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, o a la libertad de prensa, que en estricto sentido, por ejemplo... Es libertad de expresión. Claro, o que hacemos en este programa. Y bueno, efectivamente, en esta visión de país que se tiene, una semana llega el gobernador de Veracruz con ataúdes y con esta... Terrible. Esta manifestación que de una u otra manera era... vulgar y agresivo, es la verdad. Y que era un poco el discurso, digamos, de pues de no estar a favor o de no estar de acuerdo con la Perdón, es un mensaje de odio. Bueno, incluso lo que los veracruzanos lanzaron contra la Corte y sus integrantes, excepto a los que trabajan casi para el presidente de la República. Incluso es una apología del delito, incluso es una apología al feminicidio. Pero digamos, no, yo no lo sé, yo tal vez no me iría por allá, pero en fin, cada ese quien. Es un tipo de manifestación. Ahora, este fin de semana, vivimos de manera pendulada, digamos, la otra visión las cosas. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues que la sociedad civil, a mí me parece que es lo primero que habría que destacar, Eduardo, no fueron los partidos políticos, no fueron las grandes voces, ya sabes, estas voces que incluso hay algunos argumentos, por ejemplo, del gobierno que pueden ser financiadas por gente que no le gusta. ¿Quién la convocó? Siempre hay alguien atrás de todo, ¿no? Pues mira. Porque si tú me dices que las redes sociales sí, pero siempre hay alguien atrás de todo. Fueron 50 organizaciones no gubernamentales. Probablemente la más visible es la de Chalecos México, que fue la titular, Alejandra, por cierto, se llama Alejandra Morán, salvo que esté el apellido, Alejandra Morán, que en estricto sentido ella lo que decía es una convocatoria ciudadana. Los chalecos amarillos, hay que recordar que Chalecos México, se inspiran sobre los chalecos amarillos. Exacto. En Francia, que se pusieron a tomar las calles de París y las principales ciudades para protestar en contra de decisiones del gobierno de Macron. Entonces dijeron, ay, qué buena onda, también se pone su chalequito amarillo y aquí protestan. Y que déjame decirte que fue una convocatoria
totalmente ciudadana. A mí me parece maravilloso porque, a ver, puede gustarte o no la posición que tomaron, pero no había una, digamos, un no es que me guste partido. o no, yo defiendo el derecho de todos a manifestarse, incluido el de Cuitlao García. Bueno, pues esta manifestación llega a Palacio Nacional y en estricto sentido, ¿qué estaban exigiendo? Porque hay, digamos, como consignas, ¿no? Y era diciéndole al presidente de la República, pues, por supuesto, que estaban respaldando a las ministras y a los ministros. El presidente no estaba ahí, te quiero decir. Sin duda, sin duda. El presidente estaba de viaje en el sur. Sí, yo sé. Pero el mensaje, digamos, público es nosotros, la ciudadanía organizada, que no cupular, que no de partidos, que no de grandes por lo nombres. menos este sector de la población. Sí. No es todo México, ¿no? Claro, pero vimos que no estaba, digamos, por ejemplo, siendo una manifestación en la que los dirigentes de partido estaban como la última vez que la de la Marea Rosa fue gigantísima, pero hay que reconocer que había muchos líderes de partido convocando a la manifestación de la Marea Rosa. Ahora, esto que llamaron ayer la Marea Blanca, porque iban vestidos de blanco, fue totalmente ciudadana. ¿Qué creo que vale la pena rescatar, querido Eduardo? Primero, es una posición pública de la ciudadanía diciéndole al presidente que están respaldando a los ministros. De un grupo de la ciudadanía. Es que, ojo, más mexicanos estaban ayer preocupados del fútbol, del Monterrey Guadalajara que de la Suprema Corte. Okay. También bueno, para tener toda su dimensión. Digamos, de los manifestantes, ¿no? Que lo que decían era hacer público y decirle al presidente, nosotros estamos respaldando a los ministros. Y seguramente sus manifestantes representan el sentir de un grupo muy importante de los mexicanos que estamos en contra de la agresión a que ha sido sujeta la Suprema Corte y los ministros de la misma. Va, digamos, mi segundo comentario. Primero, que fue una convocatoria totalmente ciudadana. Y segundo, que evidentemente el presidente de la República lo que hizo fue emitir un decreto para que las grandes obras, digamos estas que son prioridad de la administración federal, no pudieran pasar por dos tamices. Uno, el de la transparencia, esto es de seguridad nacional y no se puede investigar. Que se manejara todo como secreto de Estado y los mexicanos no supieran ni por qué ni cómo se gasta nuestro dinero. Así de fácil. Y el segundo, que siendo estas grandes obras, digamos, parte de acciones o de obras, no tuvieran que cumplir con la ley. O sea, no tuvieran que, por ejemplo, tener un estudio de impacto ambiental, que deberían de tener todas las obras, claro. ¿no? Bueno, el hecho es de que la Suprema Corte ha votado esas dos cosas en contra de varias decisiones del presidente o decisiones de la mayoría morenista en el Congreso. Claro. O sea, las ha declarado inconstitucionales e inválidas. Eso no le gusta al presidente. El presidente critica, y tiene todo el derecho a hacerlo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que son corruptos. Nunca ha dado una sola prueba de la corrupción de los ministros de Suprema Corte. Yo no dudo que haya corrupción en el Poder Judicial Federal, ni en los poderes judiciales de los estados. Siempre la ha habido, no se va a acabar de un trancazo. En México no se ha acabado la corrupción, por más que diga el presidente. Y aquí es un problema, aquí es un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por un lado, la Corte detiene el Plan B en su primera parte. Por un lado, la Corte detiene el llamado decretazo, que es justamente de que no haya transparencia. Sí. Por un lado, la Corte detiene el otro decreto que pues obliga al gobierno a cumplir con la ley en términos, por ejemplo, medioambientales. Y por el otro lado, hoy el presidente de la República acusa con una frase, yo diría, pues, altamente trascendente, habrá alguien a quien le guste, sobre que eso es un golpe de Estado técnico. Y yo creo, mi querido Eduardo, que el presidente de la República ojalá y pueda entender la trascendencia de lo que implica un golpe de Estado. Evidentemente un golpe de Estado. Él sabe muy bien lo que es un golpe de Estado, claro que lo entiende. Entonces sabe que no es cierto. Claro, pero lo está diciendo a sus seguidores, hay que entender, así como cuando tú estás en campaña, discos para tus seguidores del PAN y los del PRI para el del PRI, y es tan intrascendente lo que dijo el presidente, que dentro de una semana nadie se va a acordar, porque dentro de una semana habrá dicho otra cosa. Pues déjame decirte, yo tengo una formación jurídica y me parece que valdría mucho la pena que hubiera como una reflexión institucional, y me refiero a todos, ejecutivo, legislativo, judicial. El ejecutivo no lo va a hacer, no esperes eso. Eso lo tiene que hacer la oposición y lo tiene que hacer la sociedad.
realmente hay un golpe de Estado técnico. Obvio, Pues no. no lo hay. No lo hay. ¿Me entiendes? Y eso lo tenemos que discutir quienes no estamos de acuerdo. Porque quienes están de acuerdo con lo que dijo el presidente van a defender lo que él dijo, como han defendido como periquitos la propuesta de hacer que la Suprema Corte y todos los jueces, ministros y magistrados del país sea por votación popular. Que Digo, pues, también es una verdadera idiotez. estás de acuerdo que sería altamente preocupante. No, es una idiotez, además. Por algo muy elemental. Digo, no lo digo yo, lo dijo el Zarco. No, y lo dijo sí. Emilio Rabasa Sí, bueno. y grandes liberales del siglo XIX. Claro. Porque además ha sido una discusión desde pues, la Constitución del 24. O sea, no es algo nuevo. Ahora, nada más para concluir y agradeciéndote, por supuesto, me parece que qué bueno, cuando menos que hay visiones que, si bien es cierto, son antagónicas, también representan a unos y a otros, Claro. y así cada quien podrá elegir. Y lo mejor es que lo podemos discutir en estos espacios. Claro. Porque hasta el año 2000 era bien difícil, ¿eh? Gracias a este espacio. Bien difícil. Y a Ruiz Gili. Vámonos a los mensajes. Un Gracias, abrazo. Kenia López Rabadán.